El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 3 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana en donde, lo más importante, se cumplieron estos 3 años de gobierno. Estamos ya en el cuarto año, en el penúltimo año de la gestión de Laurentino Cortizo. Bueno, el tema, obviamente, de su salud, pues va a tener repercusiones importantes. Igual, ¿qué va a pasar en este siguiente año? Con un momento en el cual el país parece estar sentado en un barril de pólvora social, pues con una huelga que empieza en Chiriquí, con quienes van manejando, camioneros y transportistas, y parece estarse extendiendo hacia el resto del país. ¿Qué va a pasar también con el sector docente que está llamando a huelga? ¿Qué va a pasar en varios sectores del país que están llamando a movilizarse por falta de infraestructura pública, por falta de acceso al agua y sobre todo ese gran dilema que es la informalidad y el desempleo, con una inflación de niveles nunca antes vistos en nuestro país, en un mundo también expectante de lo que ocurrió en Madrid en esta reunión de la OTAN y pues el camino al cambio de gobierno en Colombia. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Tal como lo ha mencionado, una semana donde se realizaron muchas protestas, varias manifestaciones a nivel nacional. Esto protestando contra el alto costo de la canasta básica, también de algunos insumos. Por otra parte, el precio del combustible que sigue golpeando no solo a los transportistas, sino también a todos los conductores del país, y con esto el alza en los precios de muchos de los productos. También esta semana, Fernando, algo importante y que quizás no ha caído bien en el asegurado es este plan piloto o este programa piloto de los medicamentos solidarios, donde las personas señalan que aquí el único beneficiario con este subsidio es para las casas farmacéuticas, que son las que se van a beneficiar con esto, y que la idea sería que en los hospitales, es decir, en las policlínicas y en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social, cuente con los medicamentos necesarios para atender a los asegurados, Fernando. Bueno, sin lugar a dudas, alguien que tiene mucho que decir, y qué es realmente o por qué se da ese desabastecimiento, es alguien que manejó las finanzas de la Caja del Seguro Social en su rango de subdirector. Mi siguiente invitado o nuestro primer invitado de la mañana es el prestigioso contador Francisco Bustamante, ex subdirector de la Caja del Seguro Social. Don Francisco, un placer y un honor tenerlo este domingo. Bienvenido a Next Noticias y buenas tardes. Buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días a ti y a toda la audiencia que atiende este programa. Don Francisco, es decir, ¿cómo es el procedimiento para cuando la Caja del Seguro Social accede a estos medicamentos? ¿Cómo se escoge cuáles van a ser los que la Seguro Social va a comprar? Y obviamente, ¿por qué se da ese desabastecimiento en la caja? Ese no hay. Hay un listado de medicamentos que es la lista oficial de medicamentos, ¿no? Esa lista oficial de medicamentos contiene todas las diferentes modalidades de medicamentos, como su presentación, su nivel de tamaño y demás. Si es líquido, si es vial, si es tableta, todas esas especificaciones vienen en lo que es la lista oficial de medicamentos, la LOM, que así se llama. Entonces, hay un lugar que se llama logística, o los famosos centros de distribución de insumos, que ellos llevan, en teoría, la existencia de lo que se ha despachado y lo que existe.
Sobre la base de lo que se ha despachado, se hace una estimación de cuánto se va a necesitar en el siguiente periodo y se va a lo llamadas licitaciones de precio único, que ocurre cada 2 años, en las cuales se hacen compras por volúmenes muy importantes, lo cual permite obtener mejores precios. ¿Dónde está el problema? El problema empieza en la estimación de la demanda. La estimación de la demanda se hace por lo que despacha la caja, pero no por lo que deja de despachar. Ok. Si se midiera en la farmacia cuánto llegó y cuánto se despachó, tú te verías ahí cuál es tu verdadera existencia o tu verdadera necesidad. ¿Cómo se maneja la caja? Se calcula si la LOM tengo 325 productos y yo tengo 300, dicen que yo tengo el 90% del medicamento abastecido. Y así no es que se debe medir, se debe medirse es cuáles son los medicamentos más demandados. ¿Por qué? Porque son 4 o 5 lo que hacen el gran escándalo de la falta de medicamentos que hay en la caja. Entonces ya viene un problema de cultura, cómo se ha venido manejando. Yo me choqué con esa situación y la segunda parte que hay en cómo se calcula la demanda es que sí hay estadística, pero no hay un sistema informático robusto que permita a la caja manejar esta situación. Mi llegada a la caja, cuando me invita Enrique Lao, mi amigo, a trabajar con él, era trabajar en 2 cosas: la reforma administrativa y la reforma del sistema de pensión. En lo demás yo no me iba a meter. Esas eran mis 2 tareas. Para la reforma administrativa necesitamos hacer una inversión cuantiosa en informática para recuperar lo que ya se hizo, que no está funcionando por falta de comunicación. Ha sido imposible, es un agujero negro lograr las aprobaciones a niveles de las autoridades correspondientes para hacer esa inversión. Entonces, todo se lleva de manera muy manual, muy pedestre. Entonces, el manejo de la data es sumamente ineficiente, lo cual impide tener una buena estimación de demanda. ¿Qué hacían en el pasado? Se daban autorizaciones de compra sin límite o con límites muy altos, pero eso daba la oportunidad de que se compraran cosas que no se necesitaban. En un momento dado se tomó la decisión de comprar cantidades fijas y ahí vienen los problemas. Si se atrasa una licitación o hay una demanda de uno de los oferentes y eso tiene que ir a un tribunal para discutir si procede o no procede, claro, se atrasa la licitación. Cuando llega el momento de la entrega, ya ha pasado más tiempo del que se tenía que tener y ahí es donde pasa desabastecimiento. Esa es una forma. Hay otra cosa que es todavía peor. Como no hay un sistema rígido y informático sólido, ponte que Fernando Correa, dueño de Medicamentos Correa, se gana una licitación, tiene el producto, le dicen que ahí tiene la partida, si no hay partida no se puede gastar, y él entrega. Pero en el interín hubo una urgencia en otro lugar y esa partida no está bloqueada, la cogieron para pagar otra cosa. Entonces cuando llega Fernando Correa Medicamento y entrega, resulta que no le pueden hacer el informe de recepción que es que le entregó. Entonces no se puede hacer el pago. Y entonces Fernando Correa entra en un problema de que no puede cobrar lo que entregó y entonces se va acumulando esa deuda. Como tú ves, son problemas que todos tienen solución, pero parten por una ingeniería profunda dentro de la institución, ingeniería misma, que no fue posible hacer. 1, porque los atrasos tecnológicos; 2, cayó la pandemia; y 3, hay una cultura que es con la que hay que trabajar y cambiar. Pero hay algo, don Francisco, que a mí siempre me llama la atención y es que, y se lo he preguntado a varios, ¿por qué la Caja del Seguro Social no ejerce su fuerza como jugador monopsónico en esto? Es decir, él es el que tiene el control, debería ser un mercado de comprador y no un mercado de vendedores. Y consigue buenos precios. En las licitaciones de precio único consigue, pero aquí viene la jugada. Si un oferente interviene y dice no estoy de acuerdo y pone una demanda, se atrasa la entrega. La Caja de Seguros, y por las disposiciones de la ley de compra, de contrataciones públicas, se paralizó el acto. ¿Qué hace la Caja de Seguro Social? Tiene que ver cómo abastece. Entonces claro, tiene que salir a hacer compras aparte. Esas compras fuera de licitación cuestan más. Entonces la Caja queda pagando mucho más. Me dirás tú, en un mercado tan pequeño, ¿cómo es posible de que pocos oferentes puedan hacer eso?
es porque justamente es un producto que no es fácilmente sustituible. Ese es el otro tema. Si un vendedor no me quiere vender arroz, yo me voy al supermercado y al lado y lo consigo. Estos medicamentos no es así. Tienen muchas regulaciones. Entonces, uno que bloquee una licitación provoca un desabastecimiento inmediatamente. Y la Caja de Seguro Social, pese a que en el papel tiene un buen precio, no lo puede comprar. Ese es un momento. Hay otro. Tú sabes que si tú no entregas a tiempo tus cosas, tienes una multa que es sumamente irrisoria. Cuando está llegando el final del año, ¿qué sucede? Muchos empresarios prefieren entregar el siguiente año porque si ellos entregan y han cerrado la recepción de documentos, no pueden presentar la cuenta. El año pasado, cuando yo todavía estaba en la institución, tuvimos esa situación. Yo tuve que sentarme en diciembre y llamar a no menos de 15 o 20 proveedores y personalmente pedirles que por favor entregaran, y yo me comprometía en mi nombre personal de que sus cuentas se iban a pagar a la brevedad posible. Se hizo. Pero fue así. A pesar de que tenemos en teoría un poder monzónico, en la práctica hay un oligopolio de empresas. ¿Por qué? Yo te mandé, Fernando, hay 10 empresas que dominan el mercado mundial, 10 grandes laboratorios. Ellos ponen condiciones. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tú tienes como comprador? Si ellos te ponen la condición, tú pudieras ir a los genéricos. El tema con los genéricos viene el tema de todo lo que es la normatividad. Tú tienes que tener genéricos de calidad y hay muchos genéricos que no llenan la calidad. Entonces, pero es que hay algo que me llama la atención, por ejemplo, don Francisco, y es que uno va al seguro y encuentra visitadores médicos en el Seguro Social. Es decir, obviamente los genéricos no van a tener cabida porque tú tienes a alguien haciendo lobby por ese medicamento dentro de un hospital público. El doctor Lao prohibió a los médicos recibir ofertas, es más, prohibió a los médicos asistir a eventos o invitaciones que le hicieran en determinado laboratorio, porque una forma de atraer la demanda es hacerle ver a un médico la bondad de un medicamento, y ese medicamento al médico le gusta y lo va a pedir. Entonces él, para evitar ese tipo de conflicto, él prohibió muchos de esos contactos entre proveedores y personal de la caja, tratando de reducir la exposición a este tipo de incentivos que pudiera haber debajo, ¿no? Definitivamente es un mercado, Fernando, muy complicado. Yo creo que el problema parte, uno, por una legislación compleja, muy compleja; dos, una falta de sistemas modernos que permitan una gestión adecuada y una estimación correcta de la demanda; y tres, prácticas gerenciales sumamente pobres dentro de la institución. Te voy a dar un ejemplo. En el año 2020, yo andaba pidiendo el inventario del año 2019. Claro. No estaba. Me puse necio y me llega el jefe de los almacenes y me dice orgulloso: tengo el inventario del 2019 y el del 2020, los cuatro. ¿Y cómo los cuatro? Sí, tengo los 4 inventarios. ¿Cómo 4 inventarios? ¿Son 2? No, son 4. Tengo el inventario de los productos que tienen informe de recepción y de los productos que no tienen informe de recepción para los 2 años. Y esos que no tienen informe de recepción no entran a los libros, no, eso están en un cable que se lleva paralelo. A ese nivel se manejan los datos. Un sistema muy arcaico, muy atrasado, y donde ha habido, ya te digo, los problemas de modernización. Y te puedo decir otras cosas. Tú sabes que las cuentas por cobrar de la Caja del Seguro Social no están en el balance, están en cuentas de orden. ¿Qué significa eso? Que en el balance faltan $300 millones. Wow. De cuentas por cobrar de gente que ha dejado de pagarle la caja por distintas razones. Es un sistema muy arcaico, muy atrasado. A mí eso literalmente me enfermó, porque me choqué con una pared de resistencia, de burocracia. Pero por otro lado, también hay que decir que la pandemia distrajo enormemente el esfuerzo de la institución hacia atenderla, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Hay problemas en la estimación de demanda, problemas de normatividad que afectan el proceso de compra y problemas de cultura gerencial dentro de la institución. Señor Bustamante, José Luis Ríos le saluda. Usted también acaba de mencionar
que hay una cultura, una mala cultura dentro de la Caja del Seguro Social. Es decir, que es momento de cambiar también a los que representan la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para conocer o ver si tiene algún mejoramiento, porque es una de las instituciones que reciben muchas quejas por parte del asegurado. ¿Hay que cambiar desde arriba para ver los resultados? Mira, ¿qué es una junta directiva? Una junta directiva es un ente superior de gobierno que fija políticas, pone metas y evalúa resultados en torno a esas políticas y esas metas. La junta directiva nuestra es gremialista, representa a los gremios que están representados en la caja, no necesariamente por las personas más competentes para estar en el puesto, eso lo he dicho varias veces. Pero peor que eso, tenemos también de nuevo una normativa donde buena parte del esfuerzo de la caja de la junta directiva se dedica a cuestiones que son más próximas al cogobierno que a la fijación de política y a la supervisión de resultados. De nuevo, hay una normativa, tanto en la, como en la integración como en la responsabilidad de la junta directiva, que prácticamente la nulifican en mucho de las posibilidades que puede hacer. Y te doy un ejemplo. Hay 2 juntas directivas mínimo por semana. De 1:30 a 3:30, 4:30. Son 6 horas formales de junta directiva toda la semana. Yo le decía las sesiones de los martes la corregiduría. ¿Por qué yo decía eso? Porque si tú como jefe quieres trasladar a un chofer y el tipo se niega a aceptar el traslado, el tipo va a apelar. Donde yo no acepte la apelación, él va a ir a la junta directiva. Y la junta directiva va a hacer una reunión donde van a discutir para llevar eso y después tienen que ir al pleno y normalmente el pleno decide sobre una decisión tan sencilla como un traslado de una persona a otra si la persona no se quiere ir. Eso te da un ejemplo de la rigidez de gestión que hay dentro de la institución. Entonces, la junta directiva está atrapada. Sí, un tribunal de última instancia en la materia laboral. Y como todos son, la mayoría son sindicalistas, la visión de ellos es vamos a proteger al trabajador. Entonces tú vienes, en mi opinión, es mi opinión personal, entonces tú tienes una situación donde tienes un tribunal laboral sobre condiciones laborales, donde un tipo le faltó el respeto al supervisor, o no llegó y no se reportó a tiempo, o un médico llegó y se fue sin permiso, o ese tipo de cosas demanda la mitad de las sesiones de la junta directiva mínima del plenario. Porque hay algo que siempre me han dicho en la Caja del Seguro Social, don Francisco, y es que una cosa es un trabajador de la Caja antes de los 2 años de servicio y otra muy distinta es el trabajador después que cumple esos 2 años. Y como no, ellos lograron, los trabajadores en la última reforma, que a los 2 años tienen la misma estabilidad laboral que cualquier funcionario del sector privado. Sin embargo, las causales de despido que tienen ellos son mínimas comparadas con las que tú encuentras en el Código de Trabajo. Una vez que el tipo tiene 2 años, hay otra cosa, las evaluaciones intermedias, todos son genios. Todos son genios, nadie es malo. Mira, el otro día yo a un abogado le di una instrucción de hacer. El tipo me dijo que no lo iba a hacer porque yo no era su jefe. Digo, yo soy el subdirector general y dice, usted no es mi jefe. Todavía le digo, yo hablé con tu jefe sabe de esto, tu jefe está en una misión, si quieres llámalo, haz el trabajo. El tipo no, lo hizo. Me ignoró. Y cuando yo hablo con el jefe inmediatamente me dice, es un problema ese señor, no sirve, donde lo ponemos no funciona, bótalo. No, eso no se puede, o sea, hay ese tipo de cultura, ¿me explico? Sí. Y será por eso, licenciado Bustamante, que insisten algunos funcionarios en pedir esa ficha de manera física y no digital. Exactamente, la instrucción se dio, mira, la instrucción se dio de la manera, fue hasta anecdótico. Teníamos un problema serio de que la gente no quería recibir el pago por ACH. No lo querían recibir. Y un día yo me voy al machetazo, ahí en de San Miguelito, y yo voy a ver qué pasa, ese es un lugar de pago. Vi un montón de gente muy humilde haciendo fila para retirar su cheque de jubilado. Y yo le pregunto a ellos, ¿por qué usted viene aquí y no acepta el ACH? Y dice, por la ficha. Si yo no tengo ficha, no me atienden. Y como nosotros los viejos usamos mucho el seguro, necesito la ficha. Si no, tengo que ir a los 3 mosqueteros
hacer transbordo, cruzar esa calle, después mientras la encuentran, yo mejor hago mi fila y cojo mi cheque. Entonces yo mismo tomé unas entrevistas, 2 o 3, lo filmé y se lo mandé a Enrique al lado. Le digo, Enrique, mira ¿por qué la gente no quiere el ACH? Por la ficha. Entonces Enrique, como un hombre muy sagaz, dice, si ese es el problema, quitemos la ficha. Total, si yo le estoy pagando, yo soy el que sé que él está recibiendo plata, porque Claro. ¿por qué me tiene que traer certificación que él tiene plata, que él es asegurado? Si yo soy el que aseguro. Digo, lógico. Eso fue al inicio de la gestión nuestra, ya por noviembre del 2019. Hasta el día de hoy, Pero todavía tengo funcionarios que exigen que le entreguen la fecha. hay algo que me gustaría preguntarte, ¿Qué podemos hacer? y es, este proceso de Medixol no está premiando a los que están provocando el desabastecimiento y está cargándole el dinero, es decir, está cargándolo al bolsillo de los asegurados. Mira, te voy a contestar y no te puedo hacer la garantía total porque yo no lo he verificado y yo soy muy amigo de verificar, pero la persona que me dio la información es razonablemente bien informada. ¿Qué sucede cuando hay un desabastecimiento ocasional? Hay esas compras individuales rápidas donde se autorizaba comprar en el comercio una X cantidad para poder atender la demanda. Y eso significaba un precio muy alto a pagar por la institución porque no teníamos el producto que te digo, en la licitación de precio único se consiguen buenos precios. ¿Qué sucede? Eso en un momento dado proliferó que todas las unidades médicas querían comprar sus medicamentos, no querían usar el centro de abastecimiento y se suspendió y se maneja todavía ocasionalmente, compras ocasionales, se compra en algunos casos directamente a la farmacia pagando un precio más alto. Cuando Enrique hablaba de nuevo el año pasado teníamos el problema justamente de que la licitación se había atrasado, que había algún problema para hacerla, que iba a haber un desabastecimiento. Él dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que, aquellos artículos que no podamos suplir en base a la licitación, vamos a darle un vale para que la gente vaya y compre. Así nació esto, fue una iniciativa de Enrique Lau el año pasado. En el camino, ¿cómo vamos a pagarle? La idea era, vamos a coger el precio de la licitación de precio único, más un cargo de administración que tienen todo el mundo, inclusive lo tenemos nosotros, más un margen de ganancia que debe tener la farmacia. Y ese es el precio de referencia que vamos a poner y vamos a negociar para poder conseguir que nos abastezca. Yo lo dije, me parece muy bien, yo creo que esa es una manera interesante y entonces empezamos a costear cuál sería el costo administrativo a cargarle al medicamento. Para que tú tengas una idea, la amlodipina de 5 miligramos cuesta menos de 1 centavo. La más cara, la más barata, en una farmacia vale 63 centavos, provista por el mismo importador, claro. La misma. Es el mismo importador. El mismo importador. A nosotros nos la vende 1%, a la farmacia a un precio donde la farmacia le carga su costo administrativo, más sus utilidades, más sus mermas asociadas y llega a 63 centavos. Esa es la diferencia de precio. Nosotros decíamos, nosotros no podemos pretender que una farmacia me cobre 1 centavo. Claro. Tenemos que estimar un costo de administración y un margen razonable de ganancia. Entonces, la idea era cuál era el precio que íbamos a tomar para comparar y poder decir nosotros este es un precio atractivo porque la empresa gana y es un precio atractivo para nosotros porque logramos mantenerlo dentro de un renglón cercano a lo que nosotros conseguimos en nuestro poder monopólico. ¿Qué sucede? Me dicen, y eso es lo que yo no estoy seguro, por eso yo lo hago con mucho cuidado, que ese no es el precio que se está usando en el Medixol, sino se está usando el precio de comercialización menos un descuento que le dan a la caja, que no sé de cuánto es. Entonces, definitivamente, si este último es el precio que se está usando, estamos pagando un precio alto. Altísimo. ¿Ve? En comparación con lo que pudiera ser si hubieran usado la primera forma. Esa es una. En segundo lugar, yo creo que el gobierno ha sido muy claro en decir que esto no es una solución, como lo visualizó Enrique Lau el año pasado, era
Esto es una medida de emergencia cuando tengamos problemas en el atraso, en el proceso de que no hemos recibido el medicamento por cualquier causa que haya habido. Pero es una medida paliativa, transitoria, focalizada en un producto o dos productos, que es donde más problemas tenemos, donde más atrasos hay, pero de nuevo, no es una solución. Si alguien lo está viendo como una solución, yo creo que realmente no está entendiendo el tema. Sí. Me preocupa si el precio que se está usando, ¿cuál es el precio de referencia? Si es el de la licitación más un margen o es el precio de consumidor. De venta al público menos un descuento. Entonces, eso es lo que yo creo que habría que preguntarle a las autoridades. ¿Y cuánto es el presupuesto que han asignado y por cuánto tiempo? ¿Y cuándo vamos a tener el abastecimiento de estos elementos? Son las preguntas que yo como usuario haría. Y te reitero, yo no estoy en contra de una solución porque te digo, yo no uso ninguno de esos medicamentos. Mi esposa sí los usa. Claro. Yo no. Y yo sé lo que cuestan esos medicamentos. Y una persona que vive de una jubilación, aunque no tenga jubilación o que no esté asegurado donde tenemos la informalidad que tenemos, los precios que estamos enfrentando en las farmacias son demasiado altos. Es cierto. Entonces, yo creo que la tarea por hacer para rebajar los medicamentos todavía no está hecha. Y te repito, no es una tarea de corto plazo. Un mejor sistema de estimación de demanda, una reforma vigorosa y profunda de los sistemas informáticos y de procesos y trabajar en la cultura de la institución. Así es. Para eso tú necesitas una gerencia empoderada, con poder, y si es posible va a tener que tomar decisiones muy duras en cuanto a que tenemos que cambiar la forma de enfocar la institución. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos ahora mismo la Asociación de Trabajadores del Seguro, fue una de las últimas que yo salí, es más, tienen demandado al doctor Lau, que ellos quieren homologación con el sector salud de sus condiciones laborales. Imagínense. Y en el sector salud tú tienes que las enfermeras trabajan 8 horas, cobran 8, trabajan 6, los médicos cobran 8, trabajan 6 o 4, los técnicos de salud igual, los laboratoristas igual, los que guardan uniformes igual, o sea, ciertamente hay una distorsión en el salario. Claro. Totalmente. Y hay una presión de la mano de obra administrativa que ve eso y lo ve incomprensiblemente como que allá hay privilegios y acá no hay. Lo que no entendemos es que el sistema no soporta eso. El sistema no está diseñado. No está diseñado para eso. Bueno, don Francisco, un placer haberle tenido y darnos este pantallazo de lo que es realmente la situación de estos medicamentos y cómo debe funcionar o cómo debió ser este Medixol y este programa, bueno, que ya está en marcha por parte del gobierno nacional. Vamos a información comercial. Gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto, Fernando. Así será. Vamos a información comercial. Bien. Cuando regresemos, 3 años de gobierno de Nito Cortizo, falta un año difícil y este año cuarto que acaba de iniciar. Vamos a analizarlo después del cambio. Bueno, se cumple los 3 años de gobierno de Laurentino Cortizo y ¿qué ha sido estos 3 años marcados por muchos meses de pandemia? ¿Cuál es la perspectiva en un momento de estallidos sociales, en transporte, en educación, en esa larga lista de desempleados informales, en acceso al agua, en condiciones de las calles? Guillermo Antonio Ruiz está con nosotros también, el politólogo Richard Morales. Empiezo contigo, Memo, porque han sido 3 años de gobierno, obviamente con ese peso que tuvo la pandemia dentro de lo que fueron pues, la mayor parte de la gestión, pero ahora que hemos levantado en gran parte las medidas sanitarias, pues nos encontramos en un país que está de mírame y no me toques. Fernando y José Luis, buen día y a todos los televidentes de este domingo en la mañana. Mira, vamos a comenzar poniendo bien el contexto. Hay 2 cosas en esto. Uno es la pandemia. La pandemia, ninguno de nosotros, ninguno de los que nos está viendo a esta hora puede hacer mucho por eso. O sea, claro, nada más que seguir las indicaciones y todo lo demás. Pero lo otro son las restricciones. Las restricciones sí las ponen los gobiernos. Y el gobierno de Panamá ha sido autónomo a la hora de poner las restricciones. De hecho,
todavía estamos en un estado de emergencia. Entonces, es el gobierno nacional el que se ha infringido la restricción. A ver, ¿cómo te lo explico? En este momento todavía se están haciendo bolsas de comida. ¿Por qué? Porque existe un estado de alarma. Ya el presidente dijo que estos bonos y estas ayudas van a seguir hasta diciembre. O sea, que vamos a tener un estado de alarma, salvo que se cambie el decreto, sabrá Dios en base a qué, hasta diciembre. Si tú entras a las páginas de las embajadas más importantes del país y ves las restricciones para venir a Panamá, te vas a encontrar con alertas rojas, alertas de sanitarias. ¿Por qué? Porque el país se mantiene todavía en una alerta. Eso no ayuda al despegue económico. Entonces, ¿de qué puede hablar el presidente de la República de despegue económico y su gobierno cuando ellos mismos conspiran contra él? Ya por eso la Cámara de Comercio, a través de su presidenta, el domingo pasado, había indicado que era necesario levantar las restricciones. Entonces, basado en las restricciones, si ustedes han visto, durante toda la semana hemos visto discursos del vicepresidente, de ministros, indicando que por culpa de las restricciones, bueno, por culpa de la pandemia, el país no ha terminado de despegar, que no sé cuántos meses de gobierno van y tantos meses van de la pandemia, sí, van de la pandemia. Pero el problema es que, ¿por qué se han tenido que tomar estas restricciones? ¿Se ha hecho algo para mejorar el sistema de salud? ¿Se ha hecho algo para mejorar los sistemas sanitarios? ¿Se ha hecho algo para la cultura, la educación de los panameños? Se ha hecho muy poco y esa es la verdad. Lo que pasa es que, claro, lo fácil es echarle la culpa a la pandemia. Pero si tú te montas en un avión en Miami, no sé, de American Airlines, o en Atlanta, United, puedes venir a Panamá sin mascarilla, pero te vas en Tocumen y te tienes que poner la mascarilla. ¿De qué desarrollo económico estamos hablando? Estas excusas de la falta de carreteras, de la falta de escuelas, de la falta de lo básico, lo decías hace un momento, el agua, la luz. No puede ser que la provincia de Panamá siempre esté sin electricidad. A mí me da mucha risa cuando en la radio yo tengo que leer que el IDAN dice que no va a haber agua en Chitré. Nunca hay agua en Chitré. Tú tienes que decirme que no va a haber. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú te das cuenta en las tablas todo el tiempo tienen un problema. Y así nos vamos a ir por todo el país. País que, por cierto, todavía tiene una buena cantidad de sus distritos sin acueducto ni alcantarillado. Entonces, ahí te das cuenta de que el gobierno no ha sido proactivo. Durante meses, un par de señores con un palajustre y un señor atrás con un saco de arena han estado construyendo el paso ese que va del aeropuerto de Tocumen, en la Terminal 2, a la estación de Tocumen, que por cierto dice que va a estar el otro año lista, cuando eso ya debió haber estado. Ahí tenía que trabajar 200 personas día y noche para acabarlo. No puede ser que este gobierno anuncie que la tercera pista va a estar en el 2025, y entonces todos los anuncios serán así, que en el 2023, en el 2027 se va a hacer algo. Estas cosas las necesitamos para allá, y el gobierno no se puede paralizar por ninguna situación. Creo que en este momento, Fernando y José Luis, estimados televidentes, la situación del país es muy compleja en un escenario mundial complejo. Acaba de terminar la cumbre de la OTAN, que vamos a hablar de eso seguro más adelante, y la situación que se prevé es de escasez en muchos casos y de contracción económica con seguridad en los otros. El precio del combustible no va a dejar de bajar. Se ha creado un mercado negro del combustible con estas medidas geniales que se han hecho. Esta semana nada más que yo veía al subdirector de aduanas decir con perplejidad que hay un mercado negro de tanques de 25 libras en la frontera con Costa Rica, que eso tiene décadas así. Décadas, sí. Si vamos a descubrir los problemas del país ahora, estamos fritos, porque nada más faltan 2 años calendario, pero en realidad el gobierno prácticamente ya terminó. Sí. Bueno, Richard Morales está con nosotros, politólogo. Richard, bienvenido como siempre, feliz domingo a ti. 3 años de gobierno de Nito Cortizo, obviamente con la pandemia como telón de fondo, pero al final nos hemos, y sobre todo esta semana, ese montón de protestas, ese descontento, ese desempleo, esa informalidad que pues, tiene al 60% de la población activa, pues en cualquier otra época eso es caldo de cultivo para y más en América Latina, para una revolución social de magnitudes bíblicas. Efectivamente, muy buenos días, Fernando, José Luis, Guillermo, a todos nuestros televidentes.
Tenemos un gobierno que no ha logrado atender las necesidades de las grandes mayorías de nuestro pueblo, particularmente en estos momentos de crisis económica, de crisis sanitaria. Es un gobierno que llegó con la promesa de combatir la desigualdad, a la que se refirió haciendo alusión a la retórica del régimen militar como la sexta frontera. Y esa desigualdad implicaba mejorar las condiciones de vida de las mayorías, cosa que no se ha hecho. Es muy evidente ante el aumento del desempleo, que se encuentra por arriba de un 10%, la informalidad a la que te referiste, Fernando, que ronda oficialmente un 50%, pero sabemos que ambas cifras subestiman la realidad. Y a la vez, y podemos atestiguar el hecho de que el gobierno no atendió a esa desigualdad, que es la raíz del malestar que se está viviendo, de las protestas que vemos de transportistas, educadores, de trabajadores, en la forma como no cambió el uso que le daba el presupuesto público. Porque lo crucial aquí es cómo el gobierno usa el presupuesto del Estado para atender las necesidades de distintos sectores de la población. Y lo primero que tenía que haber hecho es aumentar la inversión en educación. Panamá ronda una inversión que no supera el 3% del PIB en educación. Tenía que haber aumentado esa inversión porque eso hubiera permitido, por un lado, absorber a la cantidad de familias que han tenido que abandonar la educación particular porque ya no la pueden costear, pero se encuentra con un sistema educativo donde no se ha invertido en infraestructura, no se ha invertido en mejorar la capacidad tecnológica, no se ha invertido ni en estudiantes ni en docentes. Así que tenemos un sistema educativo en el cual no se han hecho las inversiones para que haya un aumento de cobertura y calidad, y lo mismo pudiéramos decir de salud, porque si uno quiere combatir la desigualdad, una de las principales formas de hacerlo es invirtiendo en servicios públicos universales que atiendan a toda persona por igual, no importa cuánto dinero tenga, no importa en qué parte del país tú vivas, y eso implicaba aumentar esa inversión en sanidad y educación, y en medio de una crisis sanitaria no se hizo, que es una cosa Pero impactante. Lo raro, Richard, es que yo creo que tal vez el PRD haya sido el partido que mejor preparado está para manejar una crisis como el de la pandemia, porque uno dice, es el partido que más tiempo ha estado en el poder, es el partido que más que conoce el Estado porque nació dentro del gobierno. ¿Y cuál es tu calificación para el manejo de un partido que entiende el gobierno como ningún otro de esta crisis? Es un partido que se ha ido descomponiéndose en el tiempo, se ha ido descomponiéndose bajo el peso del dinero en la política, y el dinero cómo corrompe a los partidos, cómo corrompe al propio Estado, donde la política responde principalmente a los intereses de los grandes donantes de campaña que cooptan el Estado y lo utilizan para enriquecerse a costa de concesiones, de contratos, de servicios públicos. Eso no es una novedad en la historia del PRD, pero se agrava con el tiempo y nos lleva al lugar a donde estamos. Una prueba de ello es el hecho de que el gobierno ha estado improvisando desde que llegó al poder. No tenía un proyecto. Y lo vemos que inicia proponiendo una reforma a la Constitución que es derrotada mediante protestas sociales, una reforma que venía de la concertación, que pasó a la Asamblea, finalmente esa propuesta se diluye, el gobierno apuesta a un pacto del Bicentenario. Hoy en día, ¿quién está hablando del pacto del Bicentenario? ¿Qué logro hubo en el pacto del Bicentenario? Fue una pantalla de humo porque nuevamente estaban improvisando. Hablaron de un ministerio de planificación. ¿Qué va a planificar? ¿Qué ha planificado? ¿Qué tipo de proyecto de país nos ha propuesto el y que PRD? Se ha pasado, Richard, de mesa en mesa de diálogo, de negociación, y a la final no presentan una estrategia, porque dijeron que también iban a presentar una estrategia cuando se iba mejorando los casos de la COVID-19. Hemos visto que se ha dado eso, pero no esa estrategia para el mejoramiento de la economía y la creación de empleos. Sí, efectivamente, y lo podemos ver igualmente en el tema de la Caja del Seguro Social. En vez de tener una posición respecto a lo que hay que hacer, ha seguido pateando la bola hacia adelante y simplemente dejando ahora la decisión en manos de alguna especie de informe que va a hacer la OIT, y deja al país en ascuas mientras el problema sigue empeorándose. Un gobierno con algún tipo de capacidad humana, con algún tipo de visión, propondría soluciones antes de llegar al poder. Por eso es que te eligen porque tú tienes algún tipo de proyecto. Pero a la larga, Richard, el gran problema que nosotros tenemos es que algún ocurrente escribe una especie de carta al niño Dios y dice, este es mi plan de gobierno, no entendiendo a qué va a llegar. Y yo creo que la primera labor
de cualquier candidato es saber cuál es el país que tú vas a recibir. Y bueno, este gobierno recibió el país de un desastre que fue el gobierno de Varela, pero ellos sabían qué recibían. Sí. Y el problema es que no hay, pues, ese chequeo por parte de la sociedad civil de que tú estás diciendo cosas que no vas a poder hacer. Oye, y ahí es vital que más allá, digamos, de esa propuesta, que como bien dice, puede terminar siendo letra muerta. Incluso la mayoría de los partidos... Papel mojado, más que letra muerta. Papel mojado. La mayoría de los partidos, incluso eso, contratan a algún experto que lo hace, que no tienen mayor vínculo incluso con el partido o el candidato. Más que el plan es fijarse cuáles son los intereses detrás de un partido, detrás de una candidatura, porque ahí uno se va a poder dar cuenta por qué está tomando las decisiones que toma. Y un ejemplo de esto es Medixol. Y uno puede decir, ¿por qué el gobierno no toma la decisión obvia? Y es obvia porque toda la población lo reconoce. Tienes que romper los carteles, tienes que romper esa mafia farmacéutica que el propio presidente denunció en campaña si tú quieres acabar con el problema. Una vez tú rompes el cartel, hay una cantidad de soluciones que se pueden manejar, pero no lo ha hecho porque hay una complicidad y servilismo a los intereses de esa mafia de las farmacéuticas y no se atreve. Al contrario, lo que termina haciendo es subsidiando las ganancias monopólicas abultadas de este sector. Y hemos visto un manejo parecido. Por ejemplo, es claro que Panamá requiere una nueva estrategia de turismo. Necesitamos aprovechar no regalándole plata a quienes... Es decir, un aeropuerto a uno y plata a los demás. Es decir, ¿qué estrategia de turismo es esa? Sí, es básicamente que se enriquezcan a costa de los fondos públicos mediante exoneraciones, mediante inversión pública. El turismo sigue rezagado en nuestro país y terminamos con esta lógica donde más allá de los planes o proyectos lo que termina imponiéndose son los intereses de estos sectores del poder económico que han financiado la campaña del gobierno y el gobierno tenga o no la voluntad, no pareciera que la tiene porque hay una complicidad con estos sectores, termina básicamente no gobernando para las mayorías o no gobernando de la forma que parece lógica, racional en cuanto a atender los problemas del país. Y más cuando el porcentaje que da el triunfo al presidente Cortizo hoy día se ve que no es de la mayoría de los panameños, es decir, que gana con un porcentaje muy bajo. Es decir, que hay una división muy grande y por eso que no tiene al país en la situación en la que debe estar. Con esto que hemos visto que no se ha dado ese estallido social de que tanto se habla, como lo vimos en Ecuador, como lo estamos viendo en Perú. En Colombia, no lo olvidemos que Colombia fue la que marca esa impronta de protestas sociales cuando se estaba imponiendo la reforma tributaria. Y que se podría llegar hasta ese punto y cómo evitarlo por parte del gobierno. Richard. No, la solución es sencilla. El gobierno tiene que atender las necesidades de la mayoría y esto implica, por un lado, la inversión social necesaria, que los servicios públicos que requiere la población en estos momentos críticos lleguen a donde la gente, y la inversión productiva, que tú estás llevando adelante, inversión en infraestructura, inversión en promover industria, agroindustria, que se generen empleos decentes para que las personas puedan tener alguna solución en momentos de elevado desempleo e informalidad. Pero si no estás haciendo eso, y lo que en vez estás haciendo es favoreciendo a quienes se creen dueños del país, dueños del Estado, y básicamente entregándoles esos recursos, esas fuentes de riqueza, vamos a seguir atrapadas en las mismas. Los estallidos se pueden dar de manera inesperada, en cualquier momento. Es difícil anticipar cuándo se puede dar, cuál va a ser el detonante de eso. En Chile fue un aumento del peaje del metro, pero eso fue un acumulado de descontento y de malestar. Para que venimos acumulando, Richard, y eso es peligroso. Hay algo que Guillermo dijo hace un momento y es que el gobierno prácticamente terminó. El 23 es un año donde hay primarias en todos los partidos, donde pues vamos a estar entretenidos ya con un proceso electoral y el 24 son las elecciones. Y el 24 solamente medio año le corresponde a la administración Cortizo. Es decir, que estos 2 años prácticamente vas a tener 10 años de operación y el resto del tiempo entretenido en otras cosas. Guillermo. Sí, lo que pasa es que cuando llega el último año, primero que todo, la casi totalidad de la administración pública se te va a la campaña política. Primero te renuncia a un grupo de gente que quiere ser diputado, alcalde, representante, que ya muchos lo están pensando. Luego se te va a otro grupo que sabe que se tiene que ir a la empresa privada mucho tiempo antes, porque si no va
tener el repudio cuando termina un gobierno de la empresa privada. Y luego entonces te queda el tercer, cuarto cuadro, que es el que termina subiendo en muchas ocasiones al puesto de mando y jurisdicción. Ese grupo va a comenzar a conocer cómo funciona la oficina. Eso sencillamente te paraliza todo. Y entonces el último año se convierte en un año de inauguraciones, de eventos, de conferencias y de viajadera, pero viajadera sin fin. Sí. La presidencia se convierte en la principal aerolínea del país. Entonces, ese tipo de cosas te dice que ya el gobierno se te acaba. Y para colmo de males, el día que el partido de gobierno elige al candidato presidencial, el presidente se le acabó todo su capital político. A este presidente y a este gobierno en particular, el capital político ya se le agotó mucho tiempo antes. Entonces, imagínate, tú te imaginas al ministro de Obras Públicas anunciando obras ahora. ¿Con qué capital político lo va a hacer? Ya no estoy hablando de con qué plata lo va a hacer, sino con qué capital político se va a presentar en la Asamblea Nacional a pedirle a la Comisión de Presupuesto, que lo detesta, por cierto, que necesita plata para un presupuesto. Bueno, ya le dieron un portazo hace un par de semanas y ni hablar de lo que va a pasar a final de año. Y así te puedo ir dando ministerio tras ministerio. Así que lo único que vamos a ver es inauguración de proyectos que inició Ricardo Martinelli. Sí. Y esos son los que se van a inaugurar ahora. Y no más. Entonces el gobierno tiene muy poco que enseñar y lamentablemente estas son las consecuencias de un PRD que lo tenía todo para hacer un gran gobierno y lamentablemente el equipo del presidente Cortizo y del señor Carrizo eligieron, en su gran mayoría, porque también hay gente muy valiosa, eligieron gente que sencillamente no estaba preparada aún para las actividades de mando y jurisdicción que hay en el Estado. Y es una lástima porque el PRD sí tiene gente que estaba preparada para esto. Incluso algunos de los que están en la esfera gubernamental actual están mal colocados y habrían hecho una gran labor en sitios adecuados. Mira, comenzando por relaciones exteriores. La agenda bilateral entre Estados Unidos y Panamá la maneja Estados Unidos. Sí. Nosotros no hemos podido avanzar en un tratado de libre comercio con China porque sencillamente estamos preocupados por lo que diga Estados Unidos, cuando en realidad estas agendas son bilaterales de país a país. Por eso somos un país independiente, si no seríamos otra cosa. Y así sucesivamente, ni hablar con Colombia. Entonces ahora dependemos de qué pase con Colombia, qué haga Petro, qué pase con Costa Rica, qué haga el nuevo presidente, qué haga Estados Unidos. Estamos muy dependientes de lo que pase y nos hemos convertido en una irrelevante isla del Caribe. Así es. Bueno, José Luis. Bien, vamos a la pausa. Fernando, al regresar vamos a estar hablando del mundo, agradeciendo a Richard Morales por estar con nosotros esta mañana analizando los 3 años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa como todos los domingos para el análisis internacional. Alonso, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, esta semana se ha celebrado la cumbre de la OTAN en Madrid, día 29 y 30, y se han discutido pues temas que no solo van a afectar a todos los miembros de esta organización, de esta comunidad, sino que también van a afectar a lo que está ocurriendo a día de hoy en Ucrania, que pues al inicio, el día 29, el inicio de esta cumbre, Rusia para tratar, parece ser, de alentar los tratados de paz, unas negociaciones con Ucrania, entre Ucrania, la OTAN y Rusia, ha bombardeado pues, Ucrania, Kiev y el centro del país, devastando pues, la capital y llegando a dejar caer misiles encima de un centro comercial que Ucrania dice que contenía 3.000 civiles dentro, de los que todavía no se sabe la cifra exacta de fallecidos y de heridos. Pero hablando de la cumbre que ocurrió esta semana aquí en Madrid, pues hemos visto bastantes, primero protestas en contra de la OTAN, en contra de la laxitud de la OTAN, en contra de la guerra y en contra de varios de los líderes que están aquí en España. Y también hemos visto un tema muy importante y que puede repercutir enormemente en todos los hilos geopolíticos
europeos y mundiales, que es el retiro del veto de adhesión que tenía Turquía contra Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN. Recordemos que todos los miembros o todos los posibles candidatos que quieran entrar a la OTAN deben recibir pues, la votación unánime de todos los miembros de la OTAN para poder pertenecer a esta organización. El único país que teniendo trabas para la adhesión de estos dos estados era Turquía, y parece que hablando con los jefes de Estado de ambos países bálticos, se ha llegado a un acuerdo y Turquía retira todo, así que hay que ver cuáles van a ser los próximos pasos, tanto de Finlandia como de Suecia, para unirse a la OTAN. También hay que recordar y hay que recalcar que Rusia parece saber retrasado el pago de la deuda, así que de la deuda externa, cosa que niega el Kremlin y dice que ellos han pagado a tiempo, solamente que por culpa de todas las trabas que está poniendo Occidente no ha podido llegar este pago a tiempo. Hay que ver cómo puede repercutir esto, no solamente en el presupuesto del Kremlin, sino en todos los tratados y negocios privados que tiene este país con diferentes empresas. Y para también recalcar algo que, como ya dije, va a poder repercutir en los hilos geopolíticos europeos, es que de las 40.000 tropas de la OTAN que están repartidas en todas las bases de este continente, parece que van a aumentarse de 40.000 a 300.000. Casi medio millón de soldados de esta organización pues van a empezar a llenar las bases que están repartidas por el Mediterráneo, por el Báltico, y entre los que se tienen foco y los que están enfocados en reforzarse son las que están cerca de Rusia, Lituania, más que nada, que, como dijimos la semana pasada, con el bloqueo a Königsberg, a Kaliningrado, pues está viendo a Rusia respirarle la nuca. Así que hay que ver cómo esta cumbre finaliza, después de todo lo que se habló, cómo finaliza y cómo repercute en el día a día, después de los recortes de gas que ya avisó Rusia que van a ocurrir en otoño y invierno, y cómo Alemania, que es el centro financiero de Europa, está tratando de pues, recolectar la mayor cantidad de recursos para estos meses venideros. Así que hay que estar pendientes a esto, hay que estar pendientes principalmente a la adhesión de estos dos países, de Suecia y de Finlandia, y cuál va a ser la respuesta de Rusia. Así que para continuar este análisis, regresemos al estudio. Así es. Guillermo. Bueno, estaba pensando que, basado en lo que estaba diciendo Alonso, cómo se han venido arriba algunos países que en algún momento ni pensaron siquiera estar en esta posición. Por ejemplo, Finlandia, que tiene una primer ministro de unos 35 años, socialista, y que eso es lo importante de tener un parlamento transparente, una democracia parlamentaria transparente, en la cual pues tú puedes tener a alguien tan joven, pero con los controles adecuados. Y aún así Finlandia pues está a un paso de seguir esta estela de los países que han entrado a la OTAN. Y ya vimos como uno de los comandantes del ejército finlandés dice que está listo para cualquier incursión de los rusos. Ellos ya tienen su problema desde la Segunda Guerra Mundial. Y claro, hemos visto cómo Letonia le ha cortado el paso a algunos suministros a Kaliningrado a través del tren, que es crucial para ellos, por supuesto, pero gracias a que España le ha llevado una gran cantidad de armamento importante y que pues tienen esta espaldarazo. Lo que ha hecho Turquía, que decía Alonso, es fundamental. Eso sí, Erdogan no hace nada, absolutamente nada gratuito. Así que eventualmente vamos a estar viendo cuál es el movimiento que se hizo para que Erdogan cambiara su posición. Una posición que se justificaba, y en mi parecer bien justificada, en que muchos de los opositores que él tiene han terminado en Finlandia y han terminado en otros países que ahora están pidiendo entrar a la Unión Europea. Y el tipo que quiere mantener su control con puño de hierro, pues quiere garantizarse que eso no vuelva a ocurrir. ¿A dónde voy con todo esto? La situación entera pinta para muy largo, porque Putin es el moderado, para que nos entendamos, ¿eh? Está rodeado de una serie de locos y fanáticos que son peor que él, empezando por Medvedev y todos los demás.
estos son tipos que, primero que todos se encontraron porque son millonarios, como Putin, que del taxi pasó a lo que es hoy. Y porque mucha gente dice, no, él era de la KGB, no, pero antes el tipo quedó manejando un taxi. O sea, estos tipos vinieron muy de abajo todos. No es un grupo, le dicen los oligarcas, pero oligarcas no son de hace muchos años. Ahora esta gente va a proteger el poder como sea y donde sea. Y están dispuestos a una guerra de desgaste, así tenga que acabar la economía rusa hasta los cimientos. Así es. ¿Qué nos espera esta semana, José? Bueno, le vamos a estar dando seguimiento al estado de salud del presidente de la República, Laurentino Cortizo, además de cómo se prepara el Ministerio de Educación para esta semana, donde los docentes ya hacen un llamado a huelga en los próximos días. A ver cómo nos va también con el tema de la COVID-19. Así es. Bueno, antes de despedirme, felicidades a la colonia, tanto de estadounidense como venezolana, que vienen pues sus días clásicos, tanto el lunes 4 como el martes 5 de julio. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Que pasen un feliz fin de semana y nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.